Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Lo prometido es deuda. Te voy a enseñar en 9 minutos de qué trató el terrible pecado de Sodoma y cómo fue que la iglesia llegó a pensar que el castigo de Sodoma realmente fue por la homosexualidad. Quédate, en segundos, perspectivas de la fe. Después de tanto, nuevamente bienvenidos a Perspectivas de la Fe. Hoy les tenemos un tema bastante controversial y quiero que presten mucha atención a lo que voy a explicar para ustedes, porque vamos a derrumbar muchas ideas que por años hemos tenido como tradición, pero que se deben a nuestra quizá lectura literal de la Biblia y poca dedicación al estudio serio de la Escritura. En primer lugar, la iglesia siempre ha visto como ejemplo de castigo al pecado el relato de Sodoma. Pues Dios envió fuego y azufre a una región que hacía el mal, ¿cierto? Y bueno, la pregunta es ¿qué tipo de mal hacía? Debido a la palabra o a la expresión kadosh, como conocer, han relacionado el nombre y la ciudad de Sodoma como inmoralidad, como perversión sexual y como homosexualidad. Sin embargo, eso no es del todo cierto y yo les explicaré por qué. En el texto de Génesis 19 hay unos aspectos literarios interesantes a analizar. El primero es que dice que todos los habitantes, utilizando la expresión Enoshim, o sea, incluyendo a hombres y mujeres, se acercaron para realizar la agresión contra los extranjeros y no exclusivamente hombres como para referirse a la homosexualidad. El segundo aspecto es que Lot se atreve a ofrecer a sus hijas como ofrenda de paz con esto, dejando claro de los intereses heterosexuales de quienes estaban en la puerta. De hecho, las mismas hijas de Lot tenían parejas. Así que es imposible que todos estaban inclinados por el mismo sexo. Por otro lado, les sorprendería, ¿cierto?, saber que en el texto bíblico no va a haber ninguna referencia que hable de que el castigo de Sodoma fue por la homosexualidad o por la perversión sexual. Como ya hemos discutido en el seminario virtual sobre los secretos que la iglesia no te ha dicho sobre el Génesis, no nos encontraremos ante un hecho histórico. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia sostienen que se trata de un género literario llamado leyenda y que este trataba en parte de explicar la extraña topografía de aquella región. Es curioso que datemos el texto más o menos en tiempos del cautiverio babilónico y la diáspora, pues parece que estos se preguntaban ¿por qué es que Dios nos castigaba con el destierro si ellos intentaban ser fieles? ¿O es que acaso por unos pocos que hacían el mal debían pagar todos? Ante esa pregunta y ante esa crisis nace este relato como un eco. Sucede que más o menos en el siglo VIII a.C., el primer Isaías fue el primero en mencionar los pecados de Sodoma y hacer la relación con Israel. Se encuentra en el capítulo 1, versículos 10 al 17. Indicando el profeta que el pecado de Sodoma se trataba de la hipocresía cultica, la opresión a los pobres y la corrupción de los jueces. Más tarde, en el siglo VII a.C. también, Jeremías da otra versión en el capítulo 23, versículo 14, diciendo que su verdadero pecado se trataba del adulterio, la mentira y la incapacidad de arrepentimiento, también haciendo la relación con Israel. No es sino hasta el siglo VI, donde aparece Ezequiel en pleno cautiverio, quien afirma que los vicios de Sodoma era el orgullo, la falta de solidaridad, la gula, la pereza, en el capítulo 16, versículo 49 al 50. Pero eso no termina ahí. En el siglo II, un libro apócrifo llamado Eclesiástico, capítulo 16, versículo 8, dice que el pecado de Sodoma era la soberbia. Luego, en el siglo I a.C., el tercer libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 5, se refiere a Sodoma como arrogantes. En otras palabras, no va a haber ninguna otra referencia en todo el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que hable sobre la supuesta práctica de homosexualidad por parte de los sodomitas. Pero entonces, ¿de dónde han sacado todos la idea de que este relato habla de la práctica de la homosexualidad? En ese mismo siglo II, antes de Cristo, antes de la era común, los judíos tuvieron mayor contactos con ciudades de cultura griega y veían que la práctica homosexual o bisexual era frecuente, era normal, de hecho era socialmente aceptable. Eso provocó una fuerte reacción contra esas ideas.
Allí comenzaron a mencionar este relato como ejemplo de castigo contra dichas prácticas. Por ejemplo, en un libro apócrifo llamado Testamento de Neftalí, capítulo 4, versículo 1, hace mención de sodomitas con la práctica homosexual. Luego en el segundo libro de Enoc, capítulo 10, versículo 3 del primer siglo después de Cristo, hacen igual referencia a esto. También vamos a leer a Filón de Alejandría criticando las inmoralidades de Alejandría y se refiere a esto como sodomía. Luego se va a sumar a esto Flavio Josefo usando la palabra sodomía para referirse a toda esta práctica sexualmente diversa. Entonces es a finales del primer siglo después de Cristo que ya la idea de que el pecado de Sodoma era la práctica homosexual ya había sido generalizado a partir de esta fecha. Por otra parte, miraremos el Nuevo Testamento. También hay varios textos bíblicos que se refieren a Sodoma, como Mateo capítulo 10 del 14 al 15, el capítulo 11 del 23 al 24, Lucas capítulo 10, 12, capítulo 17, 29, también la segunda carta de Pedro, capítulo 2 del 6 al 8, o Apocalipsis, capítulo 11 del 7 al 8. Pero si leemos todos estos textos, no hacen ninguna referencia a cuál fue el motivo de aquel castigo. Solo hacen referencia a que igual castigo recibieron aquellos que, y ninguno precisa un acto sexual. Solo va a ser un texto en Judas capítulo 1:7 donde se va a referir el hecho que querían unirse sexualmente a seres de otra especie u otro género que no es el humano. Pero por ningún motivo hablan de la homosexualidad. Aunque ningún texto bíblico haga referencia a la práctica de la homosexualidad como causa de aquel castigo, la iglesia se mantuvo en esta posición por años. Quizá debido a algunos padres de la iglesia como San Clemente de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín o Tertuliano, que predicaron y escribieron mucho sin titubeos, que sí, que la causa número uno de este castigo era realmente la práctica de la homosexualidad. En resumen, el problema ha sido que la iglesia por décadas ha utilizado este texto para condenar a las personas diversamente sexuales, indicando que este sería el castigo que merecen cuando la Biblia nunca se refirió a esto. Entonces, ¿por qué en el relato hablan de tan estruendoso castigo contra Sodoma? ¿Cuál fue verdaderamente en el relato su mal? Sodoma fue destruida porque sus habitantes realizaban el aterrador y perverso pecado de la falta de hospitalidad y la práctica de la xenofobia. Sí, en la antigüedad, especialmente en Israel, la hospitalidad y el cuidado al extranjero era un deber, era una obligación y por lo tanto un derecho del migrante. Atender con las mejores atenciones a una persona desconocida y extranjera era una gran virtud, una acción noble que hasta Dios practicaba. Por ejemplo, miremos el texto de la destrucción de Jericó. Dios destruyó la ciudad menos a la prostituta que alojó a los israelitas. Es por eso que cuando los mensajeros llegaron a Sodoma, Lot se ofreció apresuradamente a darles techo, comida y cama. En contraste a los sodomitas que querían mostrar su desprecio a los extranjeros y querían humillarlos. El texto en precisión se refiere al hecho de querer rebajarlos como si fuesen una mujer. Sí, lastimosamente querían golpearlos, abusarlos y hasta robarles todo lo que tuvieran. Digo esto de rebajarlos como si fuesen una mujer porque lamentablemente el valor de una mujer era nada en comparación a la de unos varones extranjeros. De hecho, podemos ver una historia muy parecida en Jueces capítulo 20, 4, 6, en donde el anfitrión decide darles a su propia esposa antes que a sus refugiados. En definitiva, ahora es más comprensible el contexto literario de este texto, en el que se ve a Abraham recibiendo como migrantes y extranjeros refugiados a dos mensajeros y hasta el mismísimo Dios, para luego Abraham interceder por la ciudad de Sodoma ante la noticia de destrucción, colocando en contraste la acción de buena hospitalidad dada por Abraham frente a la aterradora acción de xenofobia y falta de solidaridad, y yo diría que de injusticia contra esos mismos mensajeros. Ahora se entiende mucho mejor a Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar de casa en casa y dijo que si no les recibían, pues que sacudieran el polvo de sus pies de aquella ciudad, e indicaba que el juicio de esto sería peor que el de Sodoma, señalando lo que hemos dicho hasta el momento. El problema de aquellas ciudades que no recibían a sus discípulos era el mismo de aquella ciudad en el relato del Génesis, de la falta de solidaridad y de hospitalidad. Y entonces Adolfo y los homosexuales, así, feliz día del orgullo, perspectivas de la fe.